Hoy quiero compartir contigo esta palabra que le he puesto como título, la meta del creyente. ¿Cuál crees tú que debe ser la meta del creyente? A lo mejor podemos tener cada uno una propia definición, una definición personal de lo que es la meta que tengo yo como ser creyente, lo que buscamos, lo que esperamos de parte de Dios en nuestra relación con Él. Y es importante para nosotros que entendamos, a lo mejor para ti la meta de ser creyente es llegar a ser salvo, morir y estar con Dios. Ser creyente para ti a lo mejor significa ser bendecido, eh, que Dios quite toda aflicción, que Dios supla tus necesidades. Cualquiera que pueda ser la definición que podamos tener, bueno, es importante entender que todo esto es parte de un todo. Yo creo que cada uno de nosotros debe conocer la meta que tenemos. A lo mejor inclusive tú puedes pensar como Pablo, cuando él dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al supremo galardón que el Señor ha preparado para todos nosotros. Entonces, como te menciono, la meta del creyente tiene que estar bien definida. ¿Recuerdas la predicación pasada que yo te compartía acerca de la visión de Pablo? De que realmente esa visión que él recibió de parte de Dios le permitió estar enfocado y alcanzar los planes y propósitos de Dios para su vida. Inclusive recuerdas que te había pedido que leyeras los capítulos 20 al 28 del libro de Hechos para que vieras cómo realmente Pablo estaba enfocado en la visión que le dio la misión de cumplir el plan de Dios sobre su vida. Entonces, vamos a ver que el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesús nos muestra cómo, cómo debe ser nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana tiene que estar enfocada, poniendo la mira en la meta que nos espera. Y es algo que aún mismo las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y yo creo que estas palabras nos dan la definición que debe ser la meta del cristiano. No hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Y este otro ejemplo del que he estado hablando acerca de Pablo, vamos a ver que su testimonio, también el testimonio de los apóstoles, y en particular el de Pablo, pues veremos que él va alineado a estas palabras de nuestro Señor Jesús, de no vivir conforme a su voluntad, sino a la voluntad del Padre. Recuerda que él mismo fue quien dijo, todo lo he estimado por basura, con tal de alcanzar ese premio, ese galardón de parte de Dios para su vida. Entonces, quiero retomar todos estos capítulos de Hechos uno por uno, en la manera en cómo he buscado los puntos principales, claves de cada capítulo que nos van a dar ese seguimiento de la visión, de la misión en la vida de Pablo para estar en la voluntad de Dios. Y vamos a ver que en Hechos capítulo 20, Pablo se encuentra en una etapa crucial de su ministerio. Sabe que se acerca el fin de su libertad, pero sigue firme en su misión. En este capítulo 20 es donde Pablo recibe de parte de Dios la palabra de lo que va a pasar con él de ahí en adelante. Y vamos a verlo paso a paso. Vamos a ver que Pablo viaja por Macedonia y Grecia,
fortaleciendo a todas las iglesias y recogiendo ofrendas para poder llevarlas a las iglesias, a los creyentes de Jerusalén. Vamos a leer Hechos 20, del 21 al 25. Vamos a usar la versión de Nueva Traducción Viviente. Hechos 20, 21 al 25, aquí nos dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Imagina esta conversación que Pablo está teniendo con los hermanos y de cómo él, por medio del Espíritu Santo, sabe que de que vaya en ciudad, le espera cárcel y sufrimiento. Y vemos que él da testimonio de que su vida no vale nada sino terminar la tarea que el Señor le ha asignado. Entonces vemos cómo Pablo toma todo aquello que viene de parte de Dios como algo que debe cumplirse en su vida. También vamos a ver que luego de esto Pablo se dirige a Mileto, donde convoca a los ancianos de Efeso para despedirse de ellos. En Hechos 20, versículo 36 al 38, dice: cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Entonces, pues para los hermanos en la iglesia no había de otra más que aceptar la voluntad de Dios para su vida, que así como Pablo estaba aceptando lo que venía para él, cárcel y sufrimiento, ellos aceptaban entonces que sería la última vez que ellos verían a Pablo. ¿Y qué hicieron? Pues lo acompañaron hasta el barco. Vamos a ver que termina el capítulo 20 con oración y un emotivo llanto de todos para la vida de Pablo, quienes se despiden de él con gran dolor y conscientes de que no volverán a ver su rostro. Vamos a ver en Hechos capítulo 21, aquí se narra el viaje de Pablo a Jerusalén, donde se enfrenta a la oposición por su enseñanza, y se menciona que se le acusa de enseñar a los judíos a apartarse de la ley de Moisés y de profanar el templo. Y vemos que a pesar de las advertencias sobre los peligros que enfrentaría, Pablo continúa su camino mostrando su determinación y compromiso con su misión. Entonces, vemos que en Jerusalén, a causa del mensaje de Pablo para los judíos, era de que él estaba incitando a que dejaran la ley de los judíos y que dejaran de asistir o de llevar las cosas que se llevaban a cabo en el templo. Y vamos a ver que en este capítulo 21 Pablo inicia su viaje decisivo hacia Jerusalén, sabiendo que le espera sufrimiento y también cadenas, como él lo declara, donde los discípulos le ruegan que no suba a Jerusalén porque el Espíritu les revela que será arrestado, pero Pablo obedece la dirección del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo se está manifestando esta situación
sobre la vida de Pablo. Él está consciente por medio del Espíritu Santo que va a sufrir, que va a estar en la cárcel. Llega a Jerusalén y vemos entonces que por lo que estaba pasando ahí, por causa de su mensaje a los judíos, pues vemos que ellos también tratan de impedir que Pablo esté con ellos y le ruegan que no suba, que no vaya a Jerusalén. Vamos a leer el versículo 4 de Hechos 21 y aquí nos dice, desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Entonces, aquí vemos cómo ahí mismo con los hermanos, unos de ellos profetizan por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Pero yo quiero que tú mantengas en mente que él estaba consciente también por medio del Espíritu que le iba a sobrevenir sufrimiento y estar en la cárcel. Y por otro lado, los hermanos recibían de parte del Espíritu que la situación para Pablo iba a ser difícil ahí en Jerusalén. Entonces, cuando él se encuentra ya de viaje para Jerusalén, cuando él llega a Cesarea, él llega a la casa de Felipe el evangelista, donde estaban reunidos, y llega un profeta, el profeta Agabo, toma el cinturón de Pablo y profetiza que los judíos lo atarán y lo entregarán a los gentiles. Vamos a ver el versículo 10 al 15 de Hechos 21 y dice, varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Sabemos que a pesar de las advertencias que estaba recibiendo Pablo por medio de los profetas, Pablo responde con firmeza de seguir adelante para ir a Jerusalén. Vamos a leer el versículo 13 y dice, pero él dijo, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos, que se haga la voluntad del Señor. Entonces, aquí podemos ver toda esta escena, todo este drama que estaba sucediendo en la iglesia. ¿Por causa de qué? De la vida de Pablo. Pablo estaba consciente, estaba realmente aceptando la voluntad de Dios de subir a Jerusalén y sufrir a lo que sufriese con tal de estar cumpliendo el plan de Dios para su vida. Y por otro lado, vemos la manifestación de amor de la iglesia, de los hermanos, rogándole y llorando, ¿no? Para decirle, Pablo, por favor, hermano, no subas. Mira que ya se dijo, el profeta dijo, pero él estaba firme. Entonces, vemos que cuando él llega a Jerusalén, es recibido por los hermanos, quienes le aconsejan demostrar que no enseña contra la ley. O sea, empezaba a darse un alboroto en Jerusalén por todo el mensaje que Pablo y la iglesia estaba llevando a cabo para que los judíos pues aceptaran a Cristo y se apartaran de todo lo que era la ley judía para que pudiesen entonces creer en el Señor Jesús. Leemos el versículo 27, recuerda que estamos en el capítulo 21 y dice, cuando llegamos los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida.
Del versículo 19 al 22 dice, después de saludarlos, habla de que Pablo saluda a los hermanos. Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios, luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Aquí hay una preocupación de parte de los hermanos de Jerusalén. Pablo llega, da un informe de cómo Dios está obrando, manifestándose poderosamente en los gentiles, en los judíos que están creyendo, y ellos le dicen, bueno, hermano Pablo, has de saber que lo que está pasando aquí es esto. Se dice que tú estás diciéndole a los judíos que dejen de creer en la ley de Moisés, que no circunciden a sus hijos, que ya no practiquen todas las costumbres judías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos tratan de que, pues, su presencia, su tiempo en Jerusalén, él pase de manera desapercibida. Vamos a ver que Pablo accede a participar en un rito de purificación. Los mismos hermanos le dicen, ¿sabes qué, Pablo? Hay unos hermanos que están por purificarse. ¿Por qué no te unes a ellos para que los líderes religiosos vean que tú no estás en contra de ellos? Y Pablo acepta y se da todo ese asunto de que lo descubren los judíos, los que estaban realmente todavía apegados a la tradición judía, lo ven, lo reconocen y empieza el alboroto para agarrarlo, para matarlo. Vamos a leer el versículo 27 y 28 del capítulo 21 y dice, cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, recuerda que Pablo estaba participando de un proceso de purificación en el templo, y aquí dice que cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra y lo agarraron mientras gritaban, hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Se produce un gran alboroto y Pablo es arrestado por los romanos, quienes lo salvan de ser linchado. De hecho, que si no hubiese sido por la intervención de los romanos, hubiesen matado a Pablo en ese momento. Vamos al versículo 30 y dice, toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato, el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta
que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás, mátenlo, mátenlo. Entonces, si tú te puedes imaginar la escena, pues era una situación difícil y complicada. Pero recuerda, Pablo estaba dentro del plan y propósito de Dios para su vida. Él estaba totalmente convencido que así como le dijo el Espíritu, lo que te espera de aquí en adelante es sufrimiento y cárcel. Y vemos entonces que se está cumpliendo. A pesar de que la iglesia, los hermanos están tratando de protegerlo, de que todo ese sufrimiento o de estar en la cárcel pueda ser evitado, vemos que Pablo lo único que hace es lo que él sabe que tiene que hacer, lo que Dios le ha mandado a hacer. En Hechos capítulo 22, vemos que Pablo aprovecha la oportunidad de hablar al pueblo después de ser arrestado en Jerusalén. Y vamos a ver que en este capítulo es clave porque muestra cómo Pablo convierte su defensa en un testimonio personal del Evangelio. Del versículo 1 al 21, no lo vamos a leer para no tardarnos demasiado, pero ahí es donde Pablo da testimonio de lo que ha sido su situación desde que llegó a Cristo hasta ese momento. Entonces recuerda, los soldados lo salvan de que lo maten y cuando se lo están llevando, él pide en ese momento hablarle a la gente, el oficial, el comandante lo deja y desde las escaleras del cuartel romano, Pablo se dirige al pueblo en lengua aramea, lo que capta su atención. ¿Por qué? Porque lo oyen hablar en su propio idioma. Entonces, Pablo capta la atención del pueblo cuando empieza a hablar en lengua aramea y vemos que él empieza a relatar su pasado como perseguidor de la iglesia. Él les empieza a relatar su testimonio. ¿Quién era él? Lo que él estaba haciendo cuando era fariseo, cuando estaba trabajando ante la ley judía y lo que estaba haciendo en contra de los cristianos y de cómo él estaba de acuerdo con lo que había pasado con Esteban. Inclusive Pablo estaba dentro de toda esa gente que estaban viendo cuando estaban apedreando a Esteban, que él mismo estaba ahí observando y estaba de acuerdo por lo que estaba pasando. Inclusive él recibió las ropas de Esteban. Sí, uno puede pensar que fue casualidad, pero todo esto era parte del plan de Dios para su vida. Y él empieza entonces a dar su testimonio cuando era perseguidor de la iglesia, de cómo él fue educado bajo Gamaliel, fariseo celoso de la ley. O sea, él está dando una introducción de quién era, lo que hacía y de lo que él como fariseo, como judío, estaba metido o estaba también sujeto a la ley de Moisés en ese momento. También cuenta su encuentro que tuvo con Cristo cuando se dirigía de camino a Damasco, con los permisos, con las cartas de las autoridades para ir y seguir arrestando y llevando a la cárcel a los cristianos. Vemos que también él menciona la intervención del hermano Ananías, que Dios le reveló que iba a llegar un hombre y que él fuera y que orara por él. Entonces Pablo está dando su testimonio de todo esto y vemos que Ananías ora por Pablo y le devuelve la vista y también lo lleva a ser bautizado. Aquí vemos entonces y explica que Dios lo envió a ser testigo a los gentiles, lo que provoca una reacción violenta de la multitud. Cuando él dice entonces de todo lo que está pasando y de cómo Dios lo manda a ser testigo a los gentiles, nuevamente el pueblo reacciona con violencia. Versículo 22 y 23 dice, y la multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a ese tipo, no es digno de vivir.
Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. ¿Qué pasa después de esto? Los romanos, al ver el alboroto, deciden interrogarlo con azotes, pero Pablo revela que es ciudadano romano, lo que detiene el castigo. Versículo 24 al 30 dice: el comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Entonces, podemos ver que en un momento dado, cuando conocemos la vida de Pablo, lo que él en un momento dado estimó como basura, todos sus logros, lo que él era, lo que había hecho, en este momento estaba sirviendo para la situación que estaba viviendo. Entonces, aquí vemos cómo la providencia de Dios, incluso su ciudadanía romana, es usada para protegerlo y abrir puertas en su misión, en el plan que Dios estaba llevando a cabo en su vida. En Hechos capítulo 23, Pablo enfrenta un momento crítico. Él ya no está hablando al pueblo, sino directamente a las autoridades religiosas y políticas. En el versículo 1 al 5 del capítulo 23 dice: mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Aquí vemos con sabiduría que Pablo nota que el Sanedrín o el Concilio Supremo está dividido entre fariseos y saduceos. El Concilio Supremo de los judíos estaba conformado entre fariseos y saduceos. Y vemos entonces que él declara su fe en la resurrección de los muertos. Y esto genera una fuerte disputa y algunos fariseos incluso lo defienden. Vamos a ver por qué se presentó esto. Y como te mencionaba, vemos cómo Pablo con sabiduría se da cuenta que el Concilio Supremo está conformado por fariseos y saduceos. Y aquí vamos a ver del provecho que sacó Pablo de esta situación. En el versículo 6 al 10 dice: Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos,
porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Imagina, o sea, realmente uno lee a veces lo que está escrito, pero como que no dimensionamos la situación, ¿no? Aquí vemos cómo lo describe de tal manera que era el temor de los oficiales romanos lo que estaba pasando, que tuvieron temor de que pudieran descuartizar a Pablo. Esto nos habla de que no era simplemente una discusión entre saduceos y fariseos. Ya los fariseos, al escuchar lo que estaba diciendo Pablo, se pusieron de su lado para defenderlo. Inclusive, ¿qué decían ellos? Pues no encontramos nada malo en él. Ya querían defenderlo, pero también estaban los del otro lado que estaban insistiendo en matarlo. Entonces vemos esta situación. Tenía temor el comandante de que lo descuartizaran y entonces pidió a los soldados que se lo llevaran nuevamente por la fuerza a la fortaleza. Esa noche el Señor se le aparece a Pablo, obviamente, y le dice en el versículo 11, como has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, yo quiero que en verdad entendamos esto. ¿Hasta qué punto había llegado la situación del arresto de Pablo estando en Jerusalén? Y de cómo las cosas se estaban tornando difíciles y complicadas. Y todo porque también él estaba consciente que era parte del plan de Dios, parte de la voluntad de Dios para su vida, porque él había recibido del Espíritu Santo que en Jerusalén iba a recibir sufrimiento y estar en la cárcel. Y vemos que se está cumpliendo, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver que más de 40 judíos conspiran para matarlo. Todo se estaba dando en esa situación. Ya Pablo fue rescatado por los soldados. En Jerusalén, los líderes religiosos están pensando qué hacer, cómo hacer para matar a Pablo. Y vemos que más de 40 judíos conspiran para matarlo, jurando no comer ni beber hasta lograrlo. Sí, yo estoy resumiendo todo el capítulo. Y vemos que dentro de que ellos están discutiendo, todos estos hombres que habían decidido ayunar, no comer y beber hasta ver a Pablo muerto, entre ellos estaba el sobrino de Pablo. Y el sobrino de Pablo descubre el plan y va e informa al oficial o al comandante romano de lo que estaba pasando en Jerusalén. En el versículo 20 dice, el sobrino de Pablo le dijo, unos judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo que quieren obtener más información. Este era el plan. Vamos con el comandante, le pedimos que lleve a Pablo a Jerusalén y en el camino lo matamos. Entonces, nunca esperaron que el sobrino de Pablo escuchara, fuera con el mensaje al comandante y obvio, pues él al escuchar esto no hizo caso de lo que le estaban pidiendo y vemos que los romanos para protegerlo lo trasladan bajo fuerte escolta militar a Cesarea, donde él va a comparecer ante el gobernador Félix. En el versículo 23-24 dice, entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden. Preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea.
esta noche a las 9, y lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Aquí vemos entonces que el oficial manda carta al gobernador Félix, versículo 25 al 30 dice: después escribió la siguiente carta al gobernador. O sea, una vez que él le pidió a los soldados que llevaran a Pablo para que llegara de manera segura, él escribe una carta al gobernador Félix. En el versículo 26 dice: de Claudio Lisias, o sea, él, el comandante, a su excelencia, el gobernador Félix, saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano. Entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo Judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Entonces vemos cómo esta situación de Pablo está involucrando ya a los gobernadores de otras ciudades romanas, ¿verdad? Y les está presentando el caso y la situación de Pablo. En Hechos capítulo 24, Pablo comienza su proceso legal en Cesarea, compareciendo ante el gobernador romano Félix. Esto lo vemos desde el versículo 10 al 22. Y vemos que Félix, al escuchar, pospone la decisión y mantiene a Pablo bajo custodia, pero con cierta libertad. O sea que sus amigos, los amigos de Pablo, podían atenderlo, visitarlo. Vamos a ver el versículo 23. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Durante 2 años. Esto que acabamos de ver en el versículo 23, duró 2 años. O sea que Pablo estaba preso, pero bajo ciertas condiciones, con cierta libertad de parte del gobernador Félix, donde los amigos, los hermanos de la iglesia podían visitarlo y atender a sus necesidades. Entonces, durante 2 años, Félix conversa con Pablo en varias ocasiones, interesado en su mensaje, pero también esperando recibir dinero como soborno. Versículo 27 dice: pasaron 2 años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Finalmente, vemos que Félix es reemplazado por Porcio Festo y deja a Pablo preso para agradar a los judíos. En Hechos capítulo 25, Pablo continúa su proceso judicial ahora bajo el nuevo gobernador romano Festo. Vemos que los líderes judíos insisten en acusar a Pablo y piden que sea llevado a Jerusalén. Pero en realidad, nuevamente, ellos estaban planeando emboscarlo para matarlo. O sea que la intención del Concilio Supremo Judío era matar a Pablo. Vemos el versículo 3-4 del capítulo 25. Dice: le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Entonces vemos que Festo decide que el juicio se haga en Cesarea y no en Jerusalén, porque Pablo estaba preso allí en Cesarea. Vemos que ante Festo los judíos presentan muchas acusaciones, pero no pueden probarlas.
Pablo se defiende afirmando que no ha pecado contra la ley, el templo, ni contra el César. Y Festo, queriendo agradar a los judíos, le propone que vaya a Jerusalén para ser juzgado allí. Vamos a ver lo que dice el versículo 9. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Y Pablo responde con firmeza en el versículo 10: estoy ante el tribunal del César donde debo ser juzgado. Apeló al César. Entonces, cuando tú llegas a mirar toda esta situación que estaba pasando en la vida de Pablo, de cómo estas acusaciones, inclusive estar preso, pues no ameritaba, de acuerdo a la autoridad romana, no había hecho nada, no había incurrido en ningún delito y se habían dado cuenta que solamente era una situación por causa de los judíos, de lo religioso. Pero vemos que de alguna u otra manera ellos están involucrados ante esta situación y vemos que Pablo, por dirección de Dios, ya Dios le había dicho a Pablo que era necesario que él tenía que testificar en Roma, y vamos a ver que él apela ir al César, llegar hasta Roma para ser juzgado. Festo acepta la apelación y decide enviarlo a Roma. Poco después llega el rey Agripa con su hermana Berenice y Festo le explica el caso de Pablo. Entonces vemos que el caso de Pablo realmente estaba, pues, vamos a decir que en la boca de todos. Vemos que ahora el rey Agripa, que fue de visita a Cesarea, donde estaba el gobernador Festo, cuando lo recibe, le hace mención de la situación, de lo que está pasando, especialmente con Pablo, y le explica toda esta situación. Entonces el rey Agripa muestra su interés en escuchar personalmente la defensa de Pablo y se prepara el escenario para el capítulo siguiente. En el capítulo 26, perdón, en Hechos capítulo 26, Pablo tiene la oportunidad de presentar su defensa ante el rey Agripa y su hermana Berenice, en presencia del gobernador Festo. En este capítulo es uno de los más poderosos porque Pablo convierte el juicio en un sermón o un testimonio para él. Entonces, en este capítulo 26, del versículo 1 al 29, Pablo da su testimonio ante el rey Agripa, todo lo que ya hemos venido mencionando, ¿no? Lo que él estaba haciendo, lo que había sucedido con su llamado de parte de Dios, etcétera, etcétera. Y vemos entonces que Festo introduce el caso explicando que los judíos acusan a Pablo, pero no hay pruebas claras. O sea, el gobernador estaba consciente de que no había nada que sustentara la situación de Pablo. Pablo se dirige respetuosamente a Agripa, reconociendo su conocimiento de las costumbres judías y relata nuevamente su vida pasada como perseguidor de los cristianos, su encuentro con Cristo de camino a Damasco, la luz que lo envolvió, la voz que le habló y el llamado a ser testigo. Explica que su misión es anunciar la conversión y la luz de Cristo tanto a judíos como a gentiles. Festo lo interrumpe y le dice: Pablo, estás loco. Tanto estudio, tanto conocimiento de la palabra te está llevando a decir locuras. Pero Pablo responde con serenidad, que habla solamente palabras de verdad y lo que ha aprendido Pablo en su relación con Dios. Entonces, Pablo se dirige directamente al rey Agripa y vemos entonces que el rey Agripa le pregunta, Pablo al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y dice Pablo: yo sé que tú crees en lo que dicen los profetas. Y Agripa responde: por poco me persuades a ser cristiano. Ante el testimonio de Pablo, cuando lo escucha el rey Agripa, él dice: por poco me convences para ser cristiano.
No, imagínate el poder del testimonio de Pablo, que hasta el rey Agripa dijo: "Espérate tantito, ya, párale, porque si no, me vas a convencer". Y antes de que lo convenciera, dice: "Mejor párate", ¿verdad? Entonces, esta es la situación que se estaba presentando en ese momento. Al final, Agripa, Festo y Berenice, que estaban ahí juntos, reconocen que Pablo no merece la muerte ni estar en prisión, pero como apeló al César, debe ser enviado a Roma. Y eso lo vemos en el versículo 30 al 32, donde dice: entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. En un contexto natural, humano, vemos que el caso estaba resuelto para Pablo. Dicen, pero como apeló a ir ante el César, pues ellos tienen que cumplir ese mandato. Entonces, pero recuerda que todo esto es parte del plan de Dios para su vida. Dios le dijo: Pablo, no temas. Es necesario que así como tú testificaste en Jerusalén, lo hagas allá en Roma. Y recuerda que todo este proceso ya llevaba más de 2 años. Esta era la situación que estaba viviendo Pablo. Recuerda que estaba recibiendo cierto beneficio, que aunque estaba en la cárcel, tenía cierta libertad para que lo visitaran y supieran sus necesidades. Recuerda entonces que ya habían pasado más de 2 años. En Hechos capítulo 27, Pablo inicia su viaje hacia Roma como prisionero, pero el trayecto se convierte en una gran prueba de fe y resistencia. Primeramente, en este capítulo vamos a ver que Pablo es entregado a un centurión llamado Julio, junto con otros prisioneros para ser llevados a Italia, allá en Roma. El versículo 1 dice: cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Y aquí vemos entonces que en su primera parada se le permite a Pablo ver a sus amigos. O sea, llegar a Italia pues no era solamente un viaje de una sola parada, sino que tenían que ir parando de ciudad en ciudad para poder llegar. Y vemos que en su primer parada a Pablo se le permite ver a sus amigos. En el versículo 3 dice: al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Vemos entonces que el viaje por mar se vuelve difícil debido al mal tiempo. Empiezan a avanzar ellos de manera lenta y con mucho peligro. Y entre toda esa situación que se estaba presentando, Pablo advierte que el viaje traerá pérdida y daño, pero no lo escuchan. En el versículo 10 y 11 dice: y les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Aquí vemos cómo Pablo, en su comunión con Dios, sabía lo que estaba por acontecer, pero aquí dice que el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán. Yo creo que el capitán dijo: no, así se puede. Podemos seguir, no importa el clima, el rato mejora, no va a haber problema. Pero vemos más adelante que no va a ser así. Entonces se levanta una gran tormenta en el mar Mediterráneo, empieza a azotar el barco durante muchos días
y los tripulantes empiezan a perder la esperanza de sobrevivir. Imagínate la tormenta, la situación que ellos estaban ya viviendo en alta mar, ¿no? Al grado de que decían, ¿sabes qué? No lo vamos a lograr. A lo mejor no vamos a sobrevivir, no vamos a salir de esta. Pero vamos a ver que Pablo recibe mensaje que nadie morirá. En el versículo 22 al 26 dice, Pablo ya está ante toda esa situación de la tormenta que estaban viviendo, Pablo les dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Vemos entonces que Pablo anima a todos a comer y a confiar en que ninguno perderá la vida, aunque el barco sí se perderá. Pasamos al versículo 33 y 34 y dice, cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos los que comieran. Unos han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Entonces, cuando está toda esta situación, todos preocupados de que a lo mejor no la libran, de que a lo mejor mueren, Pablo recibe mensaje de parte de Dios que todos van a librarla, pero aunque se va a perder el barco, todos van a sobrevivir. Y llega el momento en que el barco encalla y los soldados querían matar a los prisioneros para que ninguno escapara. En ese momento, cuando está la situación más complicada y quieren avanzar y el barco encalla, y vemos que una vez que el barco encalla, pues es muy difícil de sacarlo. Y entonces, ante la tormenta, empiezan a ver cómo las olas empiezan a golpear muy fuerte y a destruirlo. Y los soldados en ese momento dicen, bueno, pues para terminar rápido con el asunto, quisieron matar a los prisioneros para que ninguno escapara. Versículo 42 al 44 dice, los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Aquí podemos ver lo que estaba pasando en medio de toda esta crisis. Ya vimos que Pablo recibe un mensaje de parte del ángel del Señor, donde le dice, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Vemos que finalmente el barco naufraga en la isla de Malta, pero todos los pasajeros logran llegar a tierra sanos y salvos. Y eso a veces, hermanos, para nosotros es difícil entenderlo. Claro que por cuanto nos amamos, pues muchas veces resistimos la voluntad de Dios. Muchas veces nos negamos a aceptar la voluntad de Dios. Por muy difícil, por muy complicada que pueda ser la situación por la que tengamos que pasar. Aquí vemos claro el ejemplo de Pablo, no fue fácil, ya llevaba más de 2 años en esta situación, pero vemos algo bien importante, Dios al cuidado de él. Que aunque los oficiales querían matar a todos los prisioneros para que no escaparan, el comandante a cargo, por salvar a Pablo, se los impidió. Vemos cómo Dios le había dado favor
a Pablo ante los ojos del oficial, que hizo todo lo posible para salvarlo, y ante el mensaje de parte de Dios vemos que todos se salvan y vemos que la misión continúa. Pablo sigue dentro del plan, dentro de la misión, de la visión que Dios le había dado, y vemos que el naufragio no es el final, sino parte del camino hacia Roma, mostrando que nada puede detener el propósito de Dios. Entonces, en el último capítulo de Hechos, el 28, vemos que Pablo llega a la etapa final de su viaje hacia Roma. Después del naufragio en Malta, aquí en este capítulo muestra cómo, aun siendo prisionero, sigue siendo instrumento de Dios para sanar, predicar y extender el evangelio. Aquí en la isla de Malta, los habitantes reciben a los náufragos con hospitalidad. Pablo sobrevive a la mordedura de una víbora venenosa, lo que sorprende a todos y confirma que Dios lo protege. Entonces, en medio de todo lo que ya estaba pasando en la vida de Pablo, por eso decimos, como lo declara la palabra en Romanos capítulo 8, mas a todos los que aman a Dios, dice que todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien, de acuerdo al propósito que Dios tiene para uno, ¿verdad? Podemos ver que todo lo que escribió Pablo en sus diferentes cartas, pues llevan este sello. No importa la situación por la que uno esté pasando, buena o mala, es plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Cuando tú lees este último capítulo 28 de Hechos y vemos que a lo mejor los habitantes de esta isla está viendo lo que está pasando, el barco encallado, las olas destruyéndolo, ver a todos los que están, los tripulantes, los prisioneros saltando al agua, otros buscando de qué aferrarse para llegar a la orilla, y los reciben, ¿no? Contentos de que salvaron la vida. Y empiezan ellos entonces a, pues, hacer lo que era necesario, ¿no? Hacen una gran fogata para que se calienten, ¿verdad? Y Pablo, pues acomedido para que la fogata siguiera encendida, va, recoge unas ramas y cuando las echa al fuego, dentro de las ramas sale una serpiente venenosa y lo muerde. Y los habitantes de esa isla, pues yo creo que conocían el tipo de serpiente que era, ¿no? Y cuando ven que se le prende del brazo, dicen, este hombre de seguro es un asesino, porque cómo es que la libra allá en el mar y aquí va a morir, ¿no? Entonces ellos aseguran que es un hombre malo, un asesino. O sea, vino el karma sobre él, ¿no? Y ahí, bueno, yo me imaginé la escena y dice que están ellos ahí viendo cómo Pablo pues ya se quita la serpiente y ellos esperando a ver a qué hora se hincha. Sí. O sea, el morbo, ¿no? Al 100. Uno a lo mejor ya pensaba irse a su casa diciendo, no me voy a ver hasta que este hombre se hinche y muera, ¿verdad? Pero al ver que no pasa nada, y dicen, bueno, pues ¿qué pasó? Pues este hombre es un Dios, porque no murió, ¿sí? Entonces empieza a darse ese rumor entre el pueblo, ¿no? Yo creo que ya llegan y ¿sabes qué pasó esto? Este hombre bajó así, la libró en el mar, lo mordió la serpiente y cuando pensábamos que ya iba a morir, no murió, ¿no? Y entonces el mismo rey o gobernador de la isla, estando enfermo, lo llevan y Pablo lo sana, ora por él y sana. Y empiezan a traer a todos los enfermos que estaban ahí en ese momento y Pablo los sana, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando Pablo sana al padre
o al gobernador Publio, así se llamaba, el principal de la isla, y a muchos otros enfermos, se gana el respeto y gratitud de los malteses. Recuerda que estaban en la isla de Malta. Después de 3 meses, Pablo y los demás continúan el viaje hacia Roma. Al llegar a Roma, Pablo es permitido vivir bajo arresto domiciliario con un soldado que lo custodia. Aquí entonces vemos también cómo Pablo, a pesar de que estaba prisionero, pues tenía esa libertad, ¿no? O sea, estar en arresto domiciliario, lo que ahora le llamamos. Él podía estar en casa, nada más custodiado por un soldado y llevando una vida, pues digamos que normal, ¿verdad? Entonces, cuando él está en esta situación, convoca a los líderes judíos locales y les explica su situación y les anuncia el evangelio. Algunos creen, otros rechazan, pero Pablo afirma que la salvación también es para los gentiles. O sea que Pablo en lo suyo, cumpliendo el llamado de Dios para su vida. Él a donde quiera que iba compartía este testimonio de cómo Dios lo había llamado para dar las buenas nuevas tanto a judíos como a gentiles. Amén. Y vemos que muchos creían, otros no, pero él seguía afirmando la salvación para todos. Entonces, el libro de Hechos concluye mostrando a Pablo predicando en Roma con toda libertad y sin impedimento. Sí. Y créeme, hermano, por otros 2 años Pablo estuvo en esta situación. Estamos hablando de 5 años, más de 5 años. Todo esto que acabo de resumir en 8 capítulos, ¿sí? Fue en un lapso de 5 años. Y todo dentro del plan y propósito de Dios. Imagínate si Pablo, en el momento en que le dijeron, cuando dijo el profeta Agabo, al dueño de este cinturón lo van a atar de pies y manos y lo van a meter a la cárcel. Cuando todos oyeron y supieron que era el cinturón de Pablo, han de haber dicho, pobre Pablo. ¿Cómo estaba reaccionando la iglesia, los hermanos? Con tristeza, con llanto, con preocupación, animándole a que no lo hiciera. Pablo, no subas, no lo hagas, por tu bien. Pero imagínate todo lo que hemos visto, lo que pasó en 5 años, la manera en cómo él dio testimonio y tocó y cambió la vida de muchos. Y yo creo que, hermanos, nos falta eso, confiar en Dios. Por eso al principio yo te preguntaba, ¿cuál es la meta del creyente? Para muchos quizás ser salvo, que el Señor me llene de bendiciones, que el Señor me libre de todo mal, que el Señor supla mis necesidades. A lo mejor eso es lo único que queremos o pensamos que debe ser mi relación con Dios. Pero estamos viendo un ejemplo de alguien que confió a pesar de las dificultades, las aflicciones, esperar en Dios. Viniese lo que viniese, vemos que Pablo aguantó hasta el final. Y yo me lo imagino esos últimos años de su vida, esos últimos 2 años ahí en la isla de Malta, haciendo lo que más le gustaba hacer a Pablo, enseñar, predicar, sanar, bendecir, no solamente a los hermanos, sino a toda la gente. La misión no se detiene. Vemos que ni naufragios,
ni cadenas, ni oposición pudieron frenar el evangelio. Créeme, hermano, que cuando yo resumí estos 8 capítulos, todo lo que he leído de las cartas de Pablo toma mucho sentido, porque mucho de lo que vemos aquí, él lo refirió en sus cartas. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas ayudan para bien, de acuerdo al propósito por el cual ha sido llamado. Todo lo estimo por basura. No pretendo ya alcanzarlo, sino prosigo a la meta. ¿Sí? Entonces, créeme, hermano, que cuando en verdad llegamos a mirar y por qué realmente fue escrito de esta manera, toma mucho sentido lo que fue el ministerio de Pablo. También vemos que Dios confirma su poder. La protección contra la víbora y las sanidades en Malta muestran que el Señor respalda siempre a su siervo. Dios siempre va a estar de nuestro lado, sin importar cuál sea la circunstancia, la dificultad, el problema. Si tú esperas que tu vida cristiana simplemente sea de bendición, entonces no estás creyendo verdaderamente en el Dios que todo lo puede. El Evangelio llega al corazón del Imperio Romano y representa el centro político y cultural del mundo antiguo, y ahí es donde Pablo proclama el reino de Dios. Amén. Yo creo que es tiempo, hermanos, que empecemos a tomar en serio nuestra comunión con Dios. La bendición de Dios siempre estará presente. Amén. Ya vimos cómo en la vida de Pablo a él no le faltó nada, ni cuando estaba preso en Jerusalén, ni cuando estuvo preso aquí en Roma. ¿Sí? Dios le permitió ser bendición y ser bendecido. Y algo que Pablo entendió fue, mejor es dar que recibir. Amén. Vamos a orar, hermanos. Espero que realmente esta palabra pueda ayudarnos a enfocarnos nuevamente en el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cualquiera que sea tu situación, si tú piensas que ha sido una vida cristiana difícil, dale gracias a Dios, porque es ahí donde se forja nuestra fe. Es en las dificultades, es en las pruebas, en las aflicciones, en las necesidades, donde nuestra fe nos permite acercarnos a Dios y confiar en Él. Padre Santo, bendito Dios, nos acercamos a ti en esta mañana, Señor, dando gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el gran ejemplo de la vida de Pablo. Oramos en el nombre de Jesús, porque podamos mantener nuestra fe, nuestra confianza, en medio de toda prueba, en medio de toda dificultad, Señor, en medio de toda necesidad. Oramos, Dios, porque podamos entrar en un tiempo de renovación de nuestro entendimiento, un tiempo, bendito Dios, de volver a creer, de creer con el corazón, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en medio de la prueba. Que sin importar, bendito Dios, la dificultad por la cual podamos pasar, Señor, nos aferremos a ti, Señor. Ayúdanos a ser como Pablo, que aun a pesar, bendito Dios, de saber lo que venía para su vida, él decidió confiar en ti, Padre. Y podemos ver tu fidelidad hasta el final de su propósito, bendito Dios, para su vida. Damos gracias en el precioso nombre
de nuestro Señor Jesús. Porque sabemos que nuestra fe nos mantiene, nos sostiene, bendito Padre. Ayúdanos a perseverar y a confiar, Señor. Y aún a aceptar, bendito Padre, tu voluntad en la vida de nuestros hermanos. Por cualquiera que sea la necesidad que estén pasando. A veces nos dolemos, Señor mío, y nos preocupamos de lo que otros están pasando en su vida cristiana. Ayúdanos y confírmanos que toda circunstancia es de acuerdo al plan y propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús, Padre. Queremos alabarte y exaltarte, porque sabemos que nuestro Dios es bueno. Tú eres fiel, Señor. Grande es tu fidelidad, Señor. Vamos a tomar un tiempo y empieza a darle gracias a Dios. De que si no has entendido la dificultad o los problemas por los que estás pasando, dile al Señor que hoy te confirme que todo esto es parte de su plan. Y que si no, el Señor empiece a dar dirección a tu vida para estar en su voluntad y en su propósito para tu vida. Sí, Señor Jesús. Aquí estamos, Padre Santo. Nos humillamos delante de ti, Señor. Danos la fuerza, el ánimo, la perseverancia, bendito Dios, de esperar en ti, Señor. Que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Que podamos llegar a la meta que tú has marcado para cada uno de nosotros, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Te exaltamos, te glorificamos, Señor eterno. Sí, mi Dios. Dale gloria, dale honra al Señor Jesús. Démosle alabanza al Señor Jesús en tus propias palabras. No necesitamos un cántico para expresarle a Dios nuestra gratitud. Te alabamos, Dios, te exaltamos, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia, Señor. Tú eres grande, eres fuerte, soberano, príncipe de paz, gran consejero. Eres nuestro sanador, Señor, nuestro protector, nuestro pastor. Nada nos faltará, Señor mío. Bendecimos tu nombre, Padre. Dale gloria, dale honra al Señor. Quería andar a la bachanda. Querendere beshi, quería andar a la bachanda, a la bachanda. Hermoso eres tú, Señor Jesús. Quería andar a la bachanda, a la bachanda, a la bachanda. Querendere beshi, quería andar a la bachanda, a la bachanda, a la bachanda, a la bachanda. Quería andar a la bachanda, a la bachanda. Hermoso eres tú, Señor. Grande eres tú, Señor. Te adoramos, te exaltamos solo a ti.
al Dios vivo y verdadero. Quería andar a la base, quería andar a la base. Hermoso eres tú, Señor. Hermoso eres tú, Señor. Quería andar a la base, quería andar a la basanda. Quería andar a la basanda y exalta su nombre. Adora al Señor, porque Él es digno. Tú eres digno, mi Señor. Recibe gloria, recibe honra. Sí, Señor Jesús. Quería andar a la basanda. Quería andar a la basanda, a la basanda, a la basanda. Hermoso. Digno, digno eres tú, Señor. Cuán grande es tu fidelidad, Señor. Cuán grande es tu fidelidad, Señor. Eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Quería andar a la base, andar a la base. Te adoramos, Padre. Te exaltamos solo a ti, Señor, al único Dios vivo y verdadero, soberano. Nadie como tú, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mi Señor eterno. Sí, Señor Jesús. Es mi pastor. Aleluya. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor.
descansar junto a aguas de reposo, de paz gloriará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Sí, Padre. En ti nos faltamos nada, porque tú eres nuestro buen pastor. Oramos esta tarde, Dios. Sea tu Espíritu Santo que está levantando a cada uno de nosotros, tu pueblo, Dios, desde nuestro interior. Que no quedamos en donde estamos, sino que recobramos esa pasión, recobramos ese ánimo, recobramos ese entusiasmo cuando recién llegado a la fe en nuestro Señor. Porque tú nunca nos abandonas. Aunque pasamos en dificultades, Dios, tú siempre has sido allí. Tú eres nuestro sostén. Y tú has sido ayer, hoy y mañana. Por eso nuestra confianza está contigo. En ti, solo en ti, Padre. Por eso es esta tarde. Levantamos desde nuestro interior, en espíritu, alma y cuerpo, unidos uno delante de ti, pidiendo, Dios, que nos levanta aún más en ti. Nadie y nada nos puede impedir a que llegamos a donde tú quieres que llegamos. Por eso, Dios, esta tarde bendice tu pueblo. Bendice tu pueblo. Que tu fresca unción desciende sobre tu pueblo. Que avanzamos desde ese momento con esa fresca unción de nuestro Señor Jesucristo. Y que podemos ver esa esperanza viva en ti, esa luz que sigue brillando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre.
Esa es la confianza que tenemos en ti. Tú siempre estás con nosotros, llevándonos de la mano. Gracias, Dios.